Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desvelar la verdad sobre algo que muchos de ustedes nos han estado preguntando insistentemente: ¿qué opina Kaya Ercel sobre el romance de Hande y Kerem Bürsin? Si han escuchado bien, vamos a indagar en este tema que ha generado tanta curiosidad. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Hande Ercel es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, y Kerem Bürsin es su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en un romance en la vida real que enamoró a miles de fans. Y como en toda historia de celebridades, surge la pregunta natural: ¿cómo reaccionan sus familias y allegados ante estas relaciones? Hoy nos centraremos en la perspectiva de Kaya Ercel, el padre de Hande. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, si eres fanático de las noticias del espectáculo, de las series turcas y de mantenerte al día con tus celebridades favoritas, este es tu lugar. Te invito a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles la información más jugosa y bien investigada, así que únete a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Ercel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más comentados de los últimos años. Desde que se confirmó su noviazgo, las redes sociales explotaron de alegría y apoyo por parte de los fans. Vimos fotos juntos, momentos tiernos compartidos en eventos y entrevistas, y esa complicidad que solo se ve cuando dos personas realmente disfrutan de la compañía del otro. Pero como mencioné, la atención no solo se centró en ellos, sino también en cómo sus círculos más cercanos asimilaban esta unión. En el caso de Hande, su familia siempre ha sido un pilar importante. Sabemos que tiene una relación muy cercana con su hermana, Gamze Ercel, quien también es una figura pública. Pero la figura paterna, Kaya Ercel, es un tema que ha generado cierta intriga. En general, los padres de celebridades suelen ser más reservados, y el señor Ercel no ha sido la excepción. Sin embargo, ha habido momentos en los que se ha insinuado o directamente se ha preguntado sobre su opinión respecto a la vida amorosa de su hija. Cuando hablamos de la opinión de Kaya Ercel sobre la relación de Hande y Kerem, es importante recordar que la información que tenemos proviene principalmente de declaraciones indirectas, de entrevistas a Hande o a personas cercanas, y de momentos puntuales en los que se ha podido vislumbrar su sentir. No esperemos una rueda de prensa oficial donde el señor Ercel desvele todos los detalles íntimos. La discreción es algo que ha caracterizado al padre de Hande. A pesar de esta discreción, sí existen indicios bastante claros de que Kaya Ercel aprobaba, e incluso apoyaba, la relación de su hija con Kerem Bürsin. Cuando la relación era pública y ellos se mostraban felices, se filtraron algunas informaciones, y se rumoreó que Hande había presentado a Kerem a su padre. Y según estas fuentes, el encuentro fue positivo. Se decía que el señor Ercel era un hombre que valoraba mucho la felicidad de sus hijos, y si veía a Hande contenta y enamorada, eso era lo más importante para él. Un punto clave que refuerza esta idea es el respeto que Kerem Bürsin ha mostrado siempre hacia la familia de Hande. En entrevistas, Kerem ha hablado en varias ocasiones de lo importante que es para él la familia, y ha mencionado de forma muy positiva a los padres de Hande. Esto, sin duda, es un reflejo de cómo él percibía la aceptación y el cariño por parte de ellos. A veces, la forma en que una persona se relaciona con la familia de su pareja dice mucho de la seriedad y el respeto de la relación. Además, hay que considerar el contexto cultural. En muchas culturas, incluyendo la turca, la opinión y el apoyo de los padres son muy valorados en las relaciones sentimentales. Si Kaya Ercel no hubiera estado de acuerdo o hubiera tenido reservas significativas, es probable que eso se hubiera notado de alguna manera, ya sea en la actitud de Hande o en la dinámica de la pareja. Pero lo que se percibía era una relación sólida y unificada. Hubo momentos en los que se publicaron fotografías de Hande junto a su padre en eventos familiares o vacaciones, y en algunas de estas ocasiones, Kerem también estuvo presente. La forma en que interactuaban, si es que se llegaban a ver en estas fotos, daba una impresión de normalidad y camaradería. Claro, son imágenes que por su naturaleza no revelan conversaciones privadas, pero sí sugieren una convivencia cordial. La verdad es que si bien Kaya Ercel no dio entrevistas explícitas sobre Kerem Bürsin, la actitud de su hija Hande era la mejor señal.
Hande siempre ha sido muy abierta sobre lo importante que es para ella su familia y el apoyo que recibe de ellos. Si ella se mostraba feliz y tranquila con Kerem, y su padre la apoyaba, eso significaba mucho. En una entrevista, Hande llegó a comentar que su padre confiaba en sus elecciones y que lo más importante para él era verla feliz. Esta declaración es un indicativo muy fuerte de su aprobación. También debemos tener en cuenta que Hande Erçel tuvo que pasar por momentos muy difíciles en su vida, como la pérdida de su madre. Durante esos periodos el apoyo familiar, incluyendo el de su padre, fue fundamental. Esto fortalece los lazos y cuando una persona nueva entra en la vida de Hande, es natural que el padre quiera asegurarse de que esa persona sea alguien que la apoye y la cuide. La forma en que Kerem se integró en la vida de Hande, especialmente en momentos delicados, seguramente fue muy valorada por Kaya Erçel. Ahora, ¿qué pasó con la relación de Hande y Kerem? Como saben, la pareja terminó su relación hace un tiempo. Y de nuevo la postura de Kaya Erçel, aunque discreta, fue de respeto y apoyo a su hija, sin importar la situación. Los padres en general, quieren lo mejor para sus hijos y eso incluye su bienestar emocional, ya sea en una relación o fuera de ella. Si bien la ruptura fue triste para muchos fans, la prioridad para un padre es la felicidad y la salud emocional de su hija. La verdad revelada sobre la opinión de Kaya Erçel, entonces, no es una bomba de sensacionalismo, sino más bien la confirmación de lo que muchos intuían, un padre que ama a su hija y desea su felicidad. Su aprobación de Kerem Bürsin como pareja de Hande parece haber sido genuina y basada en el bienestar que su hija encontraba en esa relación. No hay indicios de desacuerdo o rechazo por parte del señor Erçel. Al contrario, las señales apuntan a un hombre que confiaba en las decisiones de su hija y que valoraba la felicidad que Kerem le aportaba. Es importante recalcar que las familias de las celebridades, aunque a menudo expuestas al ojo público, merecen su privacidad. La postura de Kaya Erçel, manteniendo un perfil bajo pero mostrando apoyo a través de su hija, es un ejemplo de cómo se puede navegar esta exposición con dignidad. No siempre necesitamos declaraciones públicas para entender las dinámicas familiares. A veces las acciones y las palabras de la propia celebridad son suficientes para darnos una idea clara. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, la opinión de Kaya Erçel sobre el romance de Hande y Kerem Bürsin fue, en términos generales, de aprobación y apoyo. Esto se deduce de la tranquilidad y felicidad que Hande mostraba en la relación, de las interacciones públicas, y de las propias declaraciones de Hande sobre la confianza de su padre en sus elecciones. No hubo controversias públicas o desacuerdos evidentes, lo que sugiere que Kerem fue bien recibido por la familia Erçel. La prioridad del señor Erçel era, y sigue siendo, la felicidad de su hija. Y hasta aquí llegamos con este tema tan interesante. Espero que esta información les haya resultado esclarecedora y que hayan disfrutado del vídeo. La verdad, aunque a veces sutil, se teje con pequeños detalles y declaraciones que al unirlas, forman una imagen bastante clara. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió algo? ¿Tenían otra idea sobre la opinión de Kaya Erçel? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco y las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más verdades reveladas. Hasta la próxima.